Bueno, al final no hubo debate presidencial en Guatemala, pero tuvimos una entrevista de lo más interesante al candidato de Semilla, Bernardo Arévalo. En este vídeo, pues vamos a analizar la respuesta de Arévalo para ver cómo sería un potencial gobierno de Semilla. Así que venga, vamos allá. Lo primero que hay que señalar es que tanto las preguntas como las respuestas estaban completamente centradas en el desarrollo económico y dejaron de lado otros temas sociales sensibles para el electorado guatemalteco. A pesar de eso, pues creo que el foco está precisamente donde debería estar en un país en desarrollo como Guatemala, es decir, en la economía. Así que por eso, pues la verdad que no tengo mucha queja. También hay que comentar que Arévalo pues conoce bastante bien los datos oficiales económicos de Guatemala. En ninguna ocasión le pillaron desprevenido fuera de juego con algunos datos. Aunque como vamos a ver ahora, sí que tiene algunos datos mal. Pero bueno, vamos a verlos en detalle ahora. En lo que tiene que ver con las formas, Arévalo consigue mandar un mensaje en un tono tranquilo y conciliador. Incluso cuando manda mensajes que podrían ser vistos por la población como muy negativos, como por ejemplo la negativa a enfrentarse con los sindicatos que tienen prácticamente secuestrado al sector público, pues lo consigue hacer de forma que el espectador percibe como positiva. Sin ninguna duda, pues es muy buen político, y sin que esto sea, pues evidentemente, ni mucho menos un piropo. De hecho, es todo, más bien todo lo contrario. Pero bueno, vamos a dejar las formas y vayamos pues con lo importante, con el contenido de lo que dice Arévalo. Más allá de unas pocas ideas que vamos a ir viendo y profundizando en este vídeo, el gran hilo conductor durante las casi 2 horas de entrevista fue la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción es el gran comodín de Semilla y de Arévalo. Cuando le preguntan por las bondades de su plan, contestan que van a rescatar a las instituciones de la corrupción. Cuando le preguntan, en cambio, por los puntos más débiles de su plan, contesta que la corrupción debilita al Estado. Lo mejor del programa es la corrupción, lo peor del programa también es la corrupción. La corrupción está en la práctica totalidad de las respuestas de Arévalo. Da igual si le preguntan sobre narcotráfico, crecimiento económico, informalidad, sobre regalar dinero con programas clientelares o sobre integración regional. Da igual, luchar contra la corrupción lo arregla todo. Arévalo siempre tiene su as en la manga. El mal de males, la corrupción. Y realmente podemos estar de acuerdo en que la corrupción es un problema en Guatemala. Pero desde luego luchar contra la corrupción no es la solución a todos los problemas de Guatemala ni del mundo. Pero quizá más interesante todavía, pues habría sido que diga cómo piensa luchar contra la corrupción, cosa que no hizo en toda la entrevista. Se tira todo el rato hablando de corrupción, pero cuando le tienen que decir cómo va a luchar contra esa corrupción, nada, silencio, y los entrevistadores no le preguntaron. En este sentido, pues la campaña electoral de Semilla es prácticamente calcada a la que hizo Jimmy Morales, pues hace 8 años. Morales iba a luchar contra la corrupción e iban a ser capaces de vencerla porque son los más puros. Ni corrupto ni ladrón, rezaba su lema de campaña. El aura casi celestial de pureza que transmite Semilla y Arévalo, a pesar de la ausencia de un discurso religioso, es mucho más fuerte de lo que nunca siquiera soñó Jimmy Morales en 2015. Por supuesto, la corrupción pues es un fenómeno mucho más complejo y difícil de solventar que simplemente poner a una persona honesta como presidente. Jimmy Morales no acabó con la corrupción y Semilla tampoco lo hará. Y no lo hará simplemente porque el problema no es tan sencillo como cambiar a las personas que toman decisiones. Y bueno, quizá hubiera sido de mal gusto hacerlo, pero alguno de los periodistas, después de tanto escuchar sobre corrupción, podría haberle preguntado qué ocurrió con algunas de las irregularidades en la inscripción de Semilla como partido político, y si eso entra dentro de lo que ellos llamarían corrupción o no. O quizás que hay corrupción buena y mala, pues a lo mejor depende de quién la realiza. Por supuesto, esas irregularidades están basadas en una ley de partidos políticos que genera pues muy malas reglas de juego político y que pretende, casi explícitamente, restringir la presentación de partidos a las elecciones. Y aquí está la clave de la cuestión. Es posible que Semilla haya cometido irregularidades por la presencia en un marco normativo e institucional completamente inadecuado, no por ser personas adecuadas o inadecuadas en puestos clave. Después de tanto hablar sobre la corrupción, pues la verdad es que se echó en falta, pues en un primer momento, mea culpa, nosotros quizá también hemos tenido algo de culpa en esto, y en un segundo momento un análisis realmente profundo del problema de la corrupción. Pero bueno, más allá de la corrupción, pues hay algunas ideas en el discurso de Arévalo que también merece pues la pena comentar. Vamos a ver. Quiero tal vez empezar por enfatizar y reconocer la sensación de crisis que estamos viviendo como guatemaltecos y guatemaltecas. Una crisis que se refleja en lo económico, una crisis que se refleja en lo político, una crisis que se refleja en lo social, una crisis que entendemos desde el punto de vista técnico cuando analizamos todos los indicadores del desarrollo, de la democracia, pero que a nivel de la gente se siente en la forma como muerde el hambre.
Bueno, como veis aquí, el discurso de Arévalo es claramente pues, un discurso muy pesimista. Es un discurso en el que todo va mal, ¿no? Y la pregunta es si este discurso Quiero es tal cierto vez, o no es cierto. Y vamos a ver esta situación de crisis y esta situación de gran desamparo que existe en Guatemala. ¿Crece Guatemala económicamente o no crece Guatemala económicamente? Aquí he puesto datos desde el 2003 básicamente porque ahora va a hacer un comentario que los últimos 20 años han perdido o algo así, ahora lo vais a ver un poquito más adelante, esto que dice Arevalo. Entonces, bueno, tengo aquí pues el incremento de renta per cápita en dólares constantes, es decir, no se tiene en cuenta inflación, y es un indicativo más o menos bastante fehaciente de cómo está el ciudadano promedio. Ahora vamos a hacer algún comentario también sobre la desigualdad. Pero en cualquier caso, veis aquí que Guatemala está más o menos creciendo en la media mundial y por encima de nuestros pares latinoamericanos. Por lo tanto, Latinoamérica y el Caribe. Por lo tanto, pues oye, no parece que la situación sea tan dramática. Es verdad, y yo lo he dicho muchas veces, hay que cambiar muchas cosas en el entorno, la estructura económica guatemalteca. Sin embargo, pues tampoco parece que esto sea un desastre absoluto. Pero podríamos decir, bueno, 2003, 2022, 20 años. Vamos a ver en los últimos 13, 14 años, desde el año 2009, desde la última gran recesión quitando la del COVID. Pues Guatemala consigue crecer más rápido que el resto del mundo y bastante más rápido, casi el doble que Latinoamérica. Incluso cuando comparamos estos años con la región nos va bastante bien. Probablemente me parece que solamente Panamá está clarísimamente por encima de Guatemala, Costa Rica un poquito por encima, El Salvador, por ejemplo, por debajo. Pero como digo, Guatemala no brilla en crecimiento de renta per cápita, sin embargo, pues tampoco es un desastre absoluto. Y alguien podría pensar, pero no pasa nada, porque es que este crecimiento económico está centrado en los más ricos. Y esto siento deciros que es falso. La desigualdad, casi que se mire como se mire, está cayendo en Guatemala, lleva cayendo en Guatemala por lo menos durante 30 años. Si miramos, por ejemplo, el 10% que más ingresa, el primer decil o el último decil de la distribución de la renta, tiene cada vez un porcentaje de renta menor y el decil más pobre tiene cada vez un porcentaje de renta mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que hay crecimiento económico y que además el crecimiento económico impacta más en los más pobres, más que en los más ricos, lo cual es interesante. Completamente contrario a lo que nos está diciendo Arévalo. También alguien podría pensar que es por las remesas, pero el PIB, ¿qué es esto? PIB per cápita, renta per cápita, no está midiendo remesas. El PIB solo mide producción. Es verdad que impacta en el consumo, pero también va restando las importaciones. Bueno, algún día haré un vídeo sobre esto, solamente sobre esto. Pero quiero decir que puede llegar a tener un pequeño impacto positivo en la producción de Guatemala, esas remesas, pero desde luego no es que las remesas sean el motor económico de Guatemala. Eso no es verdad, es completamente falso. Y el que lo dice es que básicamente no entiende nada de economía. Pero sigamos viendo las cosas que nos dice Arevalo. atender las brechas sociales que existen, que son históricas y que han empeorado en los últimos 20 años en lugar de ir reduciéndose. Nosotros consideramos que mientras no se rescaten las instituciones del Estado de la corrupción, no va a poder cubrirse, por ejemplo, todas las funciones de desarrollo en salud y en educación, porque al final la razón por la cual no tenemos esas medicinas en hospitales, no tenemos escuelas, no tenemos carreteras, es porque ese dinero desaparece en las redes de corrupción. Bueno, como veis, el discurso de la corrupción constante, pues está ahí. Pero bueno, nos dice también que los indicadores sociales de los últimos 20 años, todo lo que os comentaba antes, los indicadores sociales de los últimos 20 años de Guatemala son un desastre. Y cada vez las brechas sociales se abren y cada vez estamos peor, ¿no? Es este discurso catastrofista, hasta que lleguen ellos y lo arreglen todo, por supuesto. Pero vamos a ver si algo de lo que dice es cierto o no. Entonces os he puesto por aquí unos cuantos indicadores bastante interesantes sobre cómo está Guatemala, cómo estaba en 2003, hace 20 años, cómo está hoy. Este es hoy o el último indicador disponible. Estos son datos Banco Mundial, UNICEF, son datos también de la ONU, nada sospechosos desde luego de ser muy cercanos a una visión neoliberal del mundo. Bueno, en cualquier caso vemos aquí que la esperanza de vida de Guatemala ha incrementado. Si todo va tan mal, si los pobres son cada vez más pobres, deberían estar muriéndose en masa. Y resulta que no pasa eso. La esperanza de vida ha crecido nada menos que en 20 años, 6 años. Es bastante. Es un incremento, bastante grande. De hecho, no está tan lejos, por ejemplo, ya Guatemala de países como Estados Unidos en esperanza de vida. No quiere decir exactamente calidad de vida, pero bueno, por lo menos quiere decir que si de verdad la gente llega a viejo, pues a lo mejor las cosas no van tan mal. Más cosas interesantísimas, mortalidad infantil, que es algo que esta gente de Semilla, no en este debate, pero lo tienen constantemente en la boca, porque es verdad, Guatemala es un mal país comparado con el resto del mundo en mortalidad infantil.
pero que sea mal o que esté mal comparado la foto del 2021, creo que es esta cifra, o 22, no significa que no haya mejorado la cosa y que no esté en visos de desaparecer esta lacra. Y efectivamente, cuando vemos la mortalidad infantil, oye, menos de la mitad que en el año 2003. ¿Quién está hablando de estas cifras? ¿Quién comenta estas cifras? ¿Es Guatemala cada vez un lugar mucho más pobre donde se mueren cada vez más niños? No, no es cierto. Los homicidios, un tema también hiper interesante. Curiosamente, 2003 ni siquiera es un pico de violencia en Guatemala. 2008-2009 es un momento muchísimo más grave. Sin embargo, pues vemos los homicidios del último año que están disponibles y, oye, pues casi pues la mitad que en su pico, la mitad que en 2000... O sea, quiero decir que la situación en seguridad, al menos en lo que se refiere pues a algo que no es posible maquillar o que es mucho más difícil maquillar, como son pues los homicidios, oye, pues Guatemala tampoco parece que sea un desastre absoluto en estos indicadores sociales. Estos indicadores me parecen súper interesantes, el que tenéis un poquito más abajo aquí. El riesgo de pobreza por intervención quirúrgica. Como veis, el propio Arévalo, y también toda la gente de Semilla en general, toda la gente con un poco de corazón cree que esto es cierto y pues realmente o están equivocados o simplemente son malvados. Pero como vemos aquí, por ejemplo, riesgo de pobreza, estos son datos de Harvard, de un instituto de Harvard. Riesgo de pobreza por intervención quirúrgica. Oye, esto es básicamente, tienes una intervención de repente que tienes que hacerte y cuál es el riesgo de que esa persona que no era pobre acabe en la pobreza. Como vemos, pues oye, sigue siendo pues muy elevado. Esto en los países del primer mundo es prácticamente 0, bueno, 1, 2, 3%, depende del país. Pero oye, del 32 al 18. ¿Es Guatemala un país desarrollado? Todavía no. ¿Está en visos y en proceso de hacerlo? Sí. ¿Las cosas son cada vez peor? No, no es verdad. No es, las brechas sociales no se agranden. Otro indicador un poco pues similar a este, pero este de riesgo catastrófico simplemente quiere decir que puedas o no puedas pagar la intervención quirúrgica. Entonces, es un riesgo también de muerte. Si no la puedes pagar, ya no solamente es que te quedes en pobreza si es que la llegas a pagar, sino que es que ni siquiera la puedes llegar a pagar. Otra vez, este indicador, que sí, un tercio de la población no lo puede pagar, o sea, hay que luchar contra eso, pero no significa que la situación sea cada vez peor. Hoy un tercio, hace 20 años, era la mitad de la población. Sin ninguna duda, hay un avance en esto. ¿Población con agua potable? Exactamente lo mismo. Prácticamente la mayor parte de población tiene agua potable en Guatemala. Y bueno, también lo tenía hace 20 años, pero oye, ya prácticamente es testimonial el que no tiene acceso a alguna fuente de agua potable. Otra vez, por si pusiéramos electrificación saldría algo similar y prácticamente todos los indicadores que miremos sociales tienen esta forma. Por lo tanto, bueno, se puede entender, ¿no? Toda esta urgencia y también son políticos. Al final nos tienen que vender la urgencia porque son ellos los mesías y los salvadores. Pero la idea es, oye, ¿se puede tener una buena política pública, que es lo que vamos a ver un poquito ahora más adelante, sin tener una buena identificación del problema? Y yo lo siento, pero o nos están engañando y tienen una buena identificación del problema y pues no lo están, pues nos están mintiendo simplemente para quedarse con los votos, o tienen una mala identificación del problema. La verdad es que elige. Tienes un político, un potencial presidente y político y partido que va a gobernar que son ignorantes o que son malvados. Una de las dos cosas tiene que ser cierta. Bueno, veamos más cosas. Pobreza y desnutrición. Otro de los grandes temas, ¿no? Otro vinculado al de antes, pero otro de los grandes temas. Vamos a ver qué nos dice aquí Arévalo. ¿Cómo vamos a evitar que se siga reproduciendo la desnutrición en nuestro país? Y ese es un problema de desarrollo, porque la desnutrición se reproduce en nuestro país porque somos un país donde 6 de cada 10 guatemaltecos vive debajo de la línea de pobreza. La persona que no tiene un salario suficiente tiene problema para llevar un plato de comida al final a su casa. Aquí Arévalo está bien y mal a la vez. ¿En qué está bien? En que precisamente, ya lo he comentado al principio del vídeo, pero Arévalo está poniendo el foco donde se debe poner. ¿Cuál es el problema de la desnutrición? Es un problema de pobreza. Si acabamos con la pobreza, se acaba con la desnutrición. Regalar dinero no debería ser la forma ni de acabar con la pobreza, ni de acabar con la desnutrición, ni mucho menos. Por lo tanto, sinceramente, uno no puede estar en contra de este mensaje a nadie que sepa un poco de economía y tiene toda la razón del mundo. Si acabas con la pobreza, acabas con la desnutrición. Así que bueno, aquí en ese punto, bien. ¿Dónde está mal? Arévalo y probablemente lo sabe porque, bueno, esto viene de una gráfica que ya todos conocemos, que sabemos que es errónea, del número de pobres que existe en Guatemala. 6 de cada 10 personas está en la pobreza. Y esto, pues ya nos hemos encargado en UFM Market Trends de desmitificarlo y de poner las cifras de pobreza como realmente son. Este es un trabajo que hizo pues mi colega Olaf Dirmat y pues bueno, tiene muchos detalles de cómo ha calculado todo esto, pero pues oye, hay un gap bastante importante desde dónde se supone que está Guatemala comparado con la región,
de los peores países de la región, incluso en otros indicadores que no se nos está exactamente, aparecería como el más pobre de la región. Y pues cuando vemos exactamente cómo ha evolucionado esa pobreza y la comparamos con niveles o indicadores similares en otros países, pues resulta que Guatemala no está tan mal. No es un país, ni mucho menos, tampoco modelo, 25%, más de 25% de pobreza, dependiendo cómo se mida, a lo mejor es un 21 o 22, pero oye, en cualquier caso sigue siendo cifras, bolsas de pobreza que todavía existen en el país contra las que hay que luchar. Pero una vez más, hay que dimensionar bien los problemas de política pública antes de intentar atajarlos. Porque, pues, si tenemos una mala prescripción del problema, probablemente vamos a tener también una mala solución del problema. Y una vez más, en Sevilla probablemente lo conocen, y si no lo conocen, es que, pues, son bastante ignorantes. Y vamos con algunos temas varios, ¿no? Porque sí pues tocaron bastantes temas en el pretendido debate, que no fue debate, evidentemente, en la entrevista que le hicieron a Arévalo. Y bueno, vamos a ver uno por uno porque fueron algunos puntos muy interesantes. El primero es el de la informalidad. A mí yo casi no daba crédito cuando estaba escuchando el tema de la informalidad, como nos comentaba Arévalo que iba a luchar contra la informalidad, y era un problema puramente, según él, pues de que no se veían los beneficios de pagar impuestos. Por desgracia, la informalidad probablemente tiene dos grandes ramas muy diferentes a las que nos está, o dos grandes causas muy diferentes a las que nos está contando Arévalo. Una primera es simple y llanamente productividad y salario mínimo. Esto los economistas en general lo entienden bastante fácil. Cuando tú pones un salario mínimo demasiado elevado para el nivel de productividad del país, pues se te generan bolsas de o desempleo, si es que tienes un estado operante y con un nivel de capacidad de enforcement muy alto, como puede ser el caso, por ejemplo, del sur de Europa. Tienes niveles de mi propio país, España, tienes niveles de desempleo altísimos, incapaces de librarte de ellos por una legislación laboral relativamente similar a la guatemalteca. Y en países como Guatemala, donde el nivel de enforcement del Estado es mucho más bajo, lo que tienes es informalidad. Simplemente la gente pues, decide actuar pues a espaldas del Estado. Esto no significa que estén desconectados de la actividad económica, como estaba sugiriendo Arévalo. No están desconectados, están completamente conectados. Con los que no están conectados es con el Estado. Y a veces esto, evidentemente, tiene ventajas. Y aquí viene la segunda gran parte de por qué hay informalidad y por qué existe formalidad. La segunda gran parte es básicamente el coste de la formalidad. Es decir, en términos de horas de inscripción, de veces que tengo que ir al registro de la propiedad, de veces que me tengo que pelear con un funcionario que no me ayuda, ¿cuántas, pues exactamente me compensa o no me compensa estar ahí dentro? Hay un ámbito económico y un ámbito puramente burocrático. Curiosamente, no es que Arévalo no diga nada de esto, sino que todo lo contrario, dice que va a hacer un Estado más grande y más burocrático. Es decir, va a incrementar la actividad del Estado. Por lo tanto, lo que va a ocurrir con la informalidad no es que vaya a meter a gente en la informalidad, de la informalidad a la formalidad, es que va a ocurrir todo lo contrario, es que se van a ir en masa toda la gente que esté en el límite de estar cansado del Estado burocrático. Entonces, más bien, yo diría que va a ocurrir lo contrario. Sobre la deuda del ICS. La deuda del ICS, sinceramente, no puedo estar más de acuerdo con Arévalo. Un 100 para él en este punto. Hay una deuda enorme contraída con el ICS, y encima esta deuda se va incrementando año con año. El Estado le paga a veces algo, a veces nada, y pues esto pues se supone que por ley le tiene que pagar. Entonces el ICS se queja amargamente, nunca se queja demasiado alto, porque pues al final es un apéndice más del poder político, pero el ICS se queja amargamente de que no le pagan. Y tiene razón, y dice que, al menos a corto plazo, en su presupuesto sí le van a pagar al ICS. Hubiera metido también al Vanguard, que tiene una situación relativamente similar, aunque con menor cuantía de deuda, pero tiene una relación similar a la del ICS. En cualquier caso, la verdad que en ese tema, bastante bien de política pública. Regalo de dinero, aquí es bastante interesante. Nos habla de, cuando le comenta a los periodistas del regalo de dinero, el bueno de Arévalo dice que, bueno, que el problema es que la corrupción, bueno, como todo, ¿no? Para toda pregunta te va a comentar algo de la corrupción. Pero después te dice que el problema es que se regala dinero por corrupción. Que ellos van a regalar dinero, no van a quitar el regalo de dinero, pero que van a regalar dinero con otros principios. Evidentemente aquí al candidato se le olvida, se le olvida comentar que ellos tienen un plan de proselitismo bastante explícito en su programa, en el que ellos también van a regalar dinero a sus amigos de la cultura, la pretendida y autodenominada cultura, evidentemente, cultura, ya podemos hablar si la tienen o no, pero en cualquier caso, va a dar dinero pues a la gente que tiene cercana políticamente. ¿Es esto corrupción? Otra vez, pues depende cómo lo midas. ¿Es legal? Sí.
¿Es utilizar el erario público para beneficio privado de tus amigos? Pues para mí sí es una forma de corrupción. Sobre la integración regional, pues bueno, como con casi todo es corrupción, pues nos dice que las integraciones, la poca que tenemos, es una integración regional pues basada en la corrupción, otra vez, como casi para todo. Pero luego, sinceramente, aquí también está bastante bien y dice oye, que nos vamos a meter, que nos vamos a integrar, hablo de Centroamérica, que nos vamos a integrar y que nos vamos a intentar acercar a El Salvador y a Honduras para generar una área económica más donde sean más porosas las fronteras. No dice exactamente esta frase, pero dice algo relativamente similar, y eso, sinceramente, pues también está muy bien. Capital humano. Aquí no se entiende, sinceramente, que pues muchas veces que dice Arévalo porque se autocontradice. En un momento dice que tenemos un capital humano horrible, donde pues tenemos unos niveles de educación bajísimos, lo cual no es del todo verdad. Tenemos unos niveles de educación en relación al desarrollo de Guatemala, exactamente, ni por arriba ni por abajo, es decir, lo que podríamos esperar para el país. Y luego dice que tenemos un capital humano riquísimo en otro momento de la entrevista. Entonces, bueno, pues se tendrá que poner de acuerdo con él mismo sobre qué capital humano tenemos. En cualquier caso, tiene un programa para escolarizar en niveles de secundaria a una gran parte de la población donde ahora la secundaria no llega. Esto, pues en principio no está mal. El problema es, pues evidentemente, que lo va a hacer con educación pública, que tiene un nivel paupérrimo y pésimo. Y bueno, lo único que dijo es que va a intentar incrementar el mérito, sabe Dios cómo, no dijo cómo, pero que va a incrementar el mérito de los profesores. Bueno, sabe Dios. Relacionado de alguna manera, porque el sindicato más potente del sector público es el de educación, pero relacionado con esto está el tema de los sindicatos, lo cual, y yo no di crédito cuando lo estaba escuchando, los sindicatos debe ser uno de los grupos que menos popularidad tienen en todo Guatemala. Dijo que no se iba a enfrentar a ellos, dijo que el problema era la corrupción, como para todo, siempre. No considera corruptos, parece, a los sindicatos, sino a todos los demás que rodean a los sindicatos. Bueno, probablemente es no sé si al revés, pero desde luego estos sindicatos seguro que sí lo son. Y sin embargo, dijo que se iba a entender con ellos, pero que como iba a eliminar la corrupción no iba a haber problema con los sindicatos. Uno no entiende esto y además parece que cuando lo dice tiene un aura, tal aura de pureza este candidato, que da igual que le diga que le va a dar dinero al enemigo del pueblo para que haga cualquier cosa, que la gente lo aplaude. Planes de desarrollo, este también es bastante interesante porque, claro, cuando él dijo, en algún momento un periodista le dijo que no había planes de desarrollo, que había muchos planes de desarrollo, pero que el problema era la implementación del plan. Por supuesto, y como con casi todo, como la implementación no funciona, ¿por qué es? Por la corrupción, el comodín. Entonces, que una vez que elimine la corrupción, todos esos planes que ya existen los van a poder llevar a cabo. Bueno, pues como para casi todo, pues comodín de corrupción. Despenalización de drogas. Aquí, pues evidentemente la gente más conservadora no va a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero sinceramente a mí me parece muy buena idea. No está hablando de legalización de drogas, que a mí también personalmente me parecería muy bien, pero está hablando de despenalización, que no es lo mismo y pues a la gente lo está criticando por decir que van a legalizar las drogas y sinceramente no es cierto. Despenalizar no es lo mismo que legalizar. Despenalizar es, te van a poner una sanción administrativa si te pillan con alguna droga, pero no te van a meter en la cárcel no sé cuántos años. Y de hecho, el propio candidato dijo algo bastante interesante. Así la policía se puede, pues de alguna manera, centrar en lo realmente importante, que será el narcotraficante o quien sea. O sea, lo que probablemente puede causar más problemas de seguridad. No el último persona ahí, la pobre que se está drogando. Oye, pues sí, intentemos ayudarla de la manera que sea, pero oye, sinceramente, ese no es un delincuente. Y el último, que quizás mejor que farmacias públicas se hubiera puesto, pues sanidad. Sobre todo porque, bueno, ese sí lo tenía que haber cambiado y poner sanidad. Porque en algún momento, sobre todo en redes sociales, los minions de Arévalo dijeron que no habíamos entendido bien el programa de Semilla y que en realidad no iban a gastar más. Que lo que iban a hacer es redirigir bien el gasto, ya se sabe, corrupción otra vez, también para aquí la corrupción vale para todo, pero entonces que iban a redirigir bien el gasto. Curiosamente, en el debate dijo que no, en la entrevista dijo que iban a gastar el Ministerio de Sanidad solo un 42% más, que se dice pronto. No sabemos de dónde sale el dinero tampoco, pero se dice pronto, un 42% más. Por lo tanto, oye, pues que van a gastar un montón. Y ahora, el tema de las farmacias públicas. ¿Qué quieren hacer con esta farmacia pública? Se presupone que Guatemala tiene precios de medicamentos muy, muy altos. Nunca se ha hecho, no he visto desde luego un estudio realmente sistemático de estos precios de medicamentos. Hay algunos, como los antibióticos, que sí son bastante caros. Pero, oye, en vez de ver exactamente cuál es el problema de este sector de medicamentos, que yo creo que algo de problema sí existe, no es tan grave como están diciendo, pero desde luego algo de problema sí existe,
¿en qué se centran? Pues se centran en que como no hay farmacias públicas, vamos a poner una farmacia pública. Probablemente el peor de las soluciones posibles. ¿Qué pueden hacer? Usualmente aquí lo que vemos es que hay unos pocos productores en Guatemala que son relativamente potentes y unas pues medidas en aduana bastante restringidas para ver qué otras opciones internacionales se podrían importar a Guatemala. Es decir, lo que tenemos es unas medidas de pues bastante restringidas, no arancelarias, de qué puede entrar o no entrar a Guatemala. Y oye, si una de las medidas que propusimos hace algún tiempo mi colega Olaf y yo, fue quitar estas medidas, o al menos homologarlas con los países de la OCDE. Es decir, si un medicamento ya está aprobado en Alemania, se entiende que el medicamento va a ser más o menos seguro, y si alguien quiere vendernos medicamentos homologados en Alemania, que la aduana no pueda, la aduana o las medidas no arancelarias, no puedan pararlo en absoluto. No pueden decirte ni rechistarte. Esto ¿está en el programa de Semilla? No. ¿Lo comentó? No. ¿Qué quieren hacer? Una farmacia pública, que es el peor de los resultados posibles. Una farmacia pues ineficiente y burocrática, donde pues con suerte te tengas que levantar a las 5 de la mañana para que te den el medicamento a las 5 de la tarde. Bueno, esto, pues como veis, es lo que dio de sí el no debate. Por desgracia, sí, tenía que haber sido, o hubiera sido muy entretenido ver un debate entre los dos candidatos. Personalmente creo que Arévalo se hubiera comido a Sandra Torres. Pero en cualquier caso tuvimos pues también algo bastante interesante, que es este intercambio con unos periodistas que más o menos hacían unas preguntas bastante interesantes con Arévalo y pues una metralleta y un formato bastante interesante también. Y Arévalo creo que salió de pie a pesar de que, como veis, no dijo nada. Lo único que dijo es corrupción cada medio segundo. En cualquier caso, pues parece que sale reforzado del debate y bueno, pues veremos a ver cómo salen las elecciones del 20 de agosto. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame like, suscríbete al canal y dale a la campanita. Y si quieres ver pues más vídeos como este o colaborar con el canal, te dejo en el primer comentario en mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el siguiente vídeo.